En nuestro aniversario, mi novio me hizo esperar 2 horas en un restaurante y llegó con amigos burlándose. Esta mañana, recibí 78 llamadas perdidas y sus cosas estaban en el vertedero de basura. Conozco a Randy desde hace 3 años, desde aquella vez en que mi apartamento se inundó debido a que mi vecino de arriba dejó la bañera abierta. Durante todo el fin de semana, tuve que quedarme en casa de mi hermano a la espera de las reparaciones, y fue entonces cuando Randy, el plomero asignado, llegó a mi vida. Cada vez que venía, encontraba algún problema nuevo en las tuberías, algo que en su momento me pareció adorable, pues parecía buscar cualquier excusa para verme más seguido. Con el tiempo, empecé a preguntarme si realmente se estaba inventando fallos para prolongar su visita. En el primer año todo iba bien. Tras 8 meses de noviazgo, nos mudamos juntos de forma apresurada porque su contrato de arrendamiento estaba por vencer y financieramente parecía lo mejor. Randy, a pesar de trabajar como plomero, siempre batallaba por tener un ingreso estable, ya que en cada empresa encontraba problemas. O le despedían por llegar tarde o renunciaba por tratar mal a sus jefes. A lo largo de esos años, recibía largos y airados mensajes de voz en Telegram en los que se desquitaba con sus jefes, llamándolos monos sin cerebro o criticando hasta el más mínimo detalle, desde su acento hasta su forma de vestir. Incluso guardaba esos mensajes en una carpeta de favoritos. Hacía lo mismo con sus padres cuando no le prestaban dinero. En una ocasión, tras negarse a ayudar con el pago del auto, envió un mensaje de 5 minutos en el que los calificaba de fracasados y expresaba su vergüenza por ser su hijo. Aunque me resultaba incómodo escucharlos, yo simplemente los guardaba sin pensar demasiado. En el segundo año, terminé asumiendo la mayor parte de los gastos. Mi trabajo, aunque no espectacular, era estable, y me repetía a mí misma que en una relación a veces uno termina cargando más peso hasta que la otra persona se pone a flote. Randy siempre prometía que pronto las cosas mejorarían, que solo necesitaba una buena oportunidad para cambiarlo todo. Hace 6 meses, su coche, un Mustang 2015, se averió. Era un auto que superaba con creces lo que él podía costear, y estaba devastado porque ese vehículo era su bebé y necesitaba un medio de transporte confiable para trabajar. Yo, en un impulso de apoyo, me ofrecí a ayudar con el pago, terminando por asumir por completo el préstamo, con una cuota de $386 mensuales, lo cual representaba un gran sacrificio para mí. En ese momento, recibí mensajes y comentarios de varias personas preguntando por qué estaba pagando por su coche. En el instante, pensé que estaba ayudándonos a ambos, ya que vivíamos juntos y sin transporte él no podía trabajar de forma consistente. La noche de nuestro aniversario de 3 años se había planificado como un sueño. Apenas había terminado de pagar el préstamo del coche la semana anterior, algo que me costó casi $12,000, y había reservado en un elegante restaurante del centro, un lugar al que siempre habíamos querido ir pero que nunca nos habíamos permitido. Me preparé con mucho esmero, me arreglé el cabello, elegí un vestido nuevo y llegué puntual a las 7 de la tarde para la reserva. Randy me envió un mensaje diciendo que se retrasaba y me pidió que me sentara sola, para luego reunirnos a las 7:30. Tras enviarle 3 mensajes sin respuesta y llamar 2 veces, quedé mirando mi teléfono con creciente preocupación. La camarera me lanzaba miradas compasivas y me preguntaba si prefería pedir algo o reprogramar la cena. Yo, avergonzada, seguía convencida de que simplemente estaba atrapado en el tráfico. A las 8:45, casi a punto de abandonar la mesa tras 2 horas de soledad, apareció Randy. No solo él, sino acompañado de 4 amigos, algo que jamás había mencionado. Se acercaron a mi mesa riéndose a carcajadas. Randy, con voz alta para que todos los comensales escucharan, soltó: «Te dije que ella seguiría aquí», como un perrito patético, y uno de sus amigos, Jake, incluso comentó sarcásticamente que no estaba exagerando, está entrenada. Luego, Randy se sentó junto a mí, me apretó las mejillas como si fuera una niña y dijo: «Por eso es la mejor. La mayoría de las chicas se irían, pero la mía paga mis cuentas y se queda como buena chica». Con una sonrisa despectiva, añadió: «¿Pensaste que esta era una cena romántica? ¡Qué adorable! Tenemos un juego de póker después, necesito asegurarme de que estés bien para el próximo pago». Al no obtener respuesta, me agarró el mentón de forma brusca, girándome la cara, y me espetó: «Hola, ¿estás ahí? A veces di algo o te quedas ahí como un perrito triste». Sus amigos se reían sin parar, y yo me sentía completamente humillada. La situación se agravó cuando la camarera, incómoda, se acercó para preguntar si deseábamos pedir algo. Yo, con una sonrisa forzada, pedí otro vaso de vino, mientras Randy y sus amigos seguían pidiendo aperitivos costosos y haciendo chistes acerca de mi paciencia. Y lo afortunado que era él por tenerme, él señaló mi dirección y le dijo a la camarera: «No te preocupes por traerle comida, está cuidando su figura. Perderá unos kilos y necesitaremos una mesa más grande». Todos se rieron, mientras yo permanecía allí, avergonzada. Cuando llegó mi vino, tomé un sorbo largo, lo coloqué con cuidado y anuncié que necesitaba ir al baño. Randy apenas me reconoció, absorto en contarle a sus amigos otra anécdota sobre su jefe. Frente al espejo del baño, me quedé observando mi reflejo durante 5 largos minutos. No lloré, ni siquiera me enojé en ese instante, simplemente estaba harta después de 3 años de excusas.
de asumir casi todas las cargas económicas y de pasar por alto innumerables señales de alerta, solo para darme cuenta de lo poco que realmente me valoraba. Fue en ese preciso momento cuando decidí que ya no iba a tolerarlo. Sin hacer un escándalo, abrí Telegram y revisé todos aquellos mensajes de voz que Randy me había enviado, los que criticaban a su jefe y a sus padres, los que guardé en mi carpeta de favoritos e incluso descargué, con la certeza de que esos mensajes tendrían su importancia más adelante. Escribí a mi amiga Emma, que vivía cerca, pidiéndole que pasara por mí en 10 minutos. Volví a la mesa, esbozando una sonrisa, y me excusé diciendo que debía atender una emergencia de trabajo, mientras pagaba discretamente solo por mis vinos. Dejando claro a la camarera que el resto de la cuenta correría por cuenta del caballero, salí del restaurante, me subí al coche de Emma y bloqueé inmediatamente el número de Randy. Pero eso no fue todo. No solo corté todo contacto, sino que ya tenía un plan en marcha. Durante todos estos años, le había ayudado con problemas técnicos, lo que me permitió tener acceso a su correo, a sus cuentas en la nube, a la aplicación bancaria con la que realizaba los pagos de su auto e incluso a sus redes sociales. Con ese conocimiento, sabía exactamente cómo difundir información de manera eficiente. Esa misma noche se puso en marcha mi estrategia. Esta mañana, desperté con 78 llamadas perdidas provenientes de números desconocidos, seguramente de sus amigos, y una serie de mensajes de texto llenos de pánico desde el teléfono de trabajo de Randy, suplicándome que hablara con él y preguntando qué había hecho. ¿Qué hice? Eso lo contaré mañana, cuando disponga de más tiempo para explicarlo en detalle. Basta decir que su jefe y sus padres recibieron unos mensajes de voz de Telegram bastante contundentes. Y ese coche que tanto amaba, al cancelar el último pago y proporcionar pruebas de fraude, el prestamista se lo tomó muy en serio y procedió a su recuperación. Edith, pronto compartiré más detalles, ya que en este momento estoy terminando de empacar sus pertenencias para trasladarlas a su nueva casa. En el depósito local, agradezco a todos por el apoyo en los comentarios. Para quienes se pregunten si esto es real, la respuesta es sí, y en cuanto a posibles problemas legales, sepan que todo lo realizado fue 100% legal. Explicaré más en mi próxima actualización. Actualización 1. Muchos me han pedido saber qué ocurrió después de que salí del restaurante, así que aquí les comparto lo que sucedió. Después de que Emma me recogiera en el restaurante, me encontraba en un estado de calma tan inusual que ni siquiera estaba llorando, lo cual es raro en mí, ya que incluso me emocionan los comerciales de comida para perros. Seguramente estaba en shock. Emma, preocupada, no dejaba de preguntarme si estaba bien, mientras yo me limitaba a mirar por la ventana, sumida en mis pensamientos y recordando todos esos mensajes de voz que había guardado de Randy a lo largo de los años. Al llegar al apartamento, ya no pude contenerme y estallé en un llanto desconsolado, con el rímel mezclado en mis lágrimas. Durante esas 2 horas, Emma se quedó a mi lado. Me trajo mi helado favorito de masa de galleta y me permitió desahogarme sin interrumpirme, sin siquiera mirar su teléfono, lo que para mí es la definición de amistad. Alrededor de la medianoche, mi teléfono empezó a recibir mensajes de texto de Randy. Al principio, sus mensajes eran airados, preguntándome de forma agresiva dónde había estado y reclamando que, al parecer, me había abandonado con la cuenta. Luego, su tono cambió a uno de falsa preocupación, preguntando si estaba bien y pidiéndome que le confirmara que estaba a salvo. A la 1 de la mañana, sus mensajes se volvieron largos párrafos en los que aseguraba que todo había sido una broma y que yo estaba exagerando, utilizando el típico gaslighting. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de contestar, decidí hacer una lista, algo que ya se sabe, soy muy de listas, de todas las cuentas a las que tenía acceso gracias a él. Su correo electrónico, el que usó cuando le ayudé a buscar trabajo. Su cuenta de Instagram, ya que siempre olvidaba su contraseña. Su cuenta de iCloud, configurada en mi laptop cuando su dispositivo se rompió. La cuenta familiar de Spotify, la cual yo pagaba. Su aplicación bancaria para los pagos del auto. Nuestro plan compartido de Netflix, también yo pagaba. Al redactar esta lista, me di cuenta de lo absurdo de que él me hubiera confiado el control de casi toda su vida digital. Sin embargo, eso me dio un extraño sentido de poder. Por primera vez en nuestra relación, sentí que tenía control sobre algo. Aunque algunos comentaron en redes que esto podía ser ilegal, la realidad es que él mismo me había entregado todas las contraseñas y me pidió gestionar sus cuentas. En ningún momento estaba hackeando nada. Tras apenas 3 horas de sueño, decidí comenzar mi plan. El primer paso fue resolver el tema del auto. Accedí a su aplicación bancaria y noté que el pago realizado la semana anterior seguía en proceso. Inmediatamente llamé al banco para cancelar ese pago alegando fraude, explicando que había sido manipulada para pagar un auto que, en realidad, era de él. El servicio al cliente fue muy comprensivo. Tras enviarles capturas de pantalla de conversaciones donde Randy admitía que el auto era solo suyo, además de mencionar que tenía grabaciones de él presumiendo de cómo yo cubría todos sus gastos, me informaron que invertirían el pago mientras investigaban. Mientras trataba este asunto con el banco, Randy me llamó unas 15 veces. Cada vez dejaba un mensaje de voz que pasaba de la ira a disculpas para volver a la ira. En uno de esos mensajes, llegó incluso a decir que yo estaba exagerando una broma estúpida que había arruinado nuestro aniversario, el mismo aniversario en el que él llegó 2 horas tarde acompañado de sus amigos, humillándome públicamente. Alrededor del mediodía, decidí revisar sus otras cuentas. No tenía intención
de hacer algo malicioso, solo quería saber si había más detalles relevantes. Descubrí mensajes SMS entre él y sus amigos planeando el evento del restaurante desde hacía días. Uno de esos mensajes, enviado por Jake, su amigo poco considerado, decía algo como: «No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que en realidad no era una cena de aniversario». A lo que Randy respondió: «Probablemente se quede callada, como siempre». Y la situación empeoró. Encontré correos electrónicos y mensajes de texto con una chica llamada Amber del trabajo, además de correos con tono coqueto que, aunque no confirmaban una relación íntima, claramente cruzaban límites. Un mensaje, enviado la semana pasada, tenía como asunto después del trabajo, y en el cuerpo solo un emoji guiñando un ojo. En ese preciso momento, mis manos temblaban, 3 años de mi vida, miles de dólares, y todo el apoyo y paciencia que le había brindado se veían reducidos a este engaño. Preparé un café, pero lo derramé porque mis manos estaban tan nerviosas. Emma, que ya se había ido a trabajar, no dejaba de enviarme mensajes para asegurarse de que estaba bien. Le respondí brevemente y volví a investigar. Decidí entonces ingresar a su Google Drive a través de su correo electrónico y encontré una carpeta llamada Notas de voz. Aunque en su mayoría contenía grabaciones de temas laborales, allí hallé una grabación de hace 3 meses en la que él y Jake se reían, comentando que yo era prácticamente su sugar mama y que solo lo mantenía hasta que apareciera alguien mejor. La traición me partió en dos. Fue entonces cuando elaboré una segunda lista. Enviar las grabaciones donde se burlaba de su jefe a su propio jefe. Mandar a sus padres los clips en los que los llamaba fracasados y patéticos. Cancelar todas las suscripciones compartidas. Recoger todas sus pertenencias de la casa. Cambiar todas mis contraseñas y bloquearlo de mis cuentas. Las grabaciones estaban seguras en mi carpeta de favoritos en Telegram, algunas inclusive descargadas en mi teléfono por lo impactantes que fueron. Creé una nueva cuenta en Telegram con un número temporal y procedí a enviar los clips. Primero, los mensajes en los que Randy ridiculizaba a su jefe, cuyos datos pude extraer de un correo reciente en el que él le enviaba su currículum. Luego, los mensajes a sus padres, sin comentarios adicionales, solo un breve «pensé que deberían escuchar cómo hablan de ustedes cuando no están cerca». A continuación, accedí a todas las cuentas compartidas, Netflix, Spotify, etc., y cambié las contraseñas o cancelé los servicios, sintiendo una gran satisfacción al eliminarlo de mi vida digital. Llegó lo más doloroso: empacar sus pertenencias. Randy había convivido conmigo por más de 2 años, por lo que tenía muchos objetos en mi casa. Empecé con su ropa, metiéndola en bolsas de basura sin doblar, un acto rebelde considerando que siempre me encargaba de doblar su ropa. Llené 7 bolsas solo con ropa y zapatos. Estaba a mitad de empacar sus artículos de baño cuando, de repente, sonó el timbre. Al asomarme por el mirillero, vi a Randy, de pie y con flores en la mano, como si esas flores pudieran arreglarlo todo. No respondí, me alejé y me senté en el pasillo, tratando de no hacer ruido. Randy insistió, volvió a tocar, llamó mi teléfono, que tenía en silencio, y hasta empezó a gritar desde la puerta, acusándome de ser inmadura y exigiendo hablar como adultos. Después de unos 20 minutos, un vecino, ya harto de la situación, debió amenazar con llamar a la seguridad. Y finalmente él se fue. Antes de marcharse, deslizó una nota por debajo de la puerta que decía: «Necesitamos hablar. Lo siento por lo de anoche, se suponía que era una broma. Por favor, llámame». Pero ser humillada y degradada públicamente por quien se supone que te ama no es, bajo ningún concepto, una broma. Con renovada determinación, retomé el empaque. Para las 6 de la tarde ya tenía todo reunido en 15 bolsas de basura, representando 3 años de relación reducidos a simples bolsas. En ese mismo instante, llegó un correo del banco confirmando la reversión del pago. El dinero sería devuelto en mi cuenta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Hice una pequeña danza de alegría en mi sala. Poco después, recibí un mensaje frenético de Randy preguntando por qué había un camión de remolque en mi edificio y qué había hecho con su auto. No respondí, pero no pude evitar esbozar una sonrisa. Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono explotó con notificaciones. Resulta que el jefe de Randy recibió los clips y lo convocó a una reunión de inmediato. Según una serie de mensajes desesperados que me envió, la reunión no salió bien. Su jefe ya tenía sospechas sobre algunos asuntos laborales, y escuchar a Randy autodenominarse incompetente fue la gota que colmó el vaso. Como consecuencia, lo pusieron en periodo de prueba, a la espera de una revisión más profunda. Además, sus padres recibieron los clips y, según sus mensajes, su madre se mostró histérica mientras su padre se negó a hablar con él. Para las 10 de la noche, Randy seguía enviándome largos y confusos mensajes, intentando justificar sus acciones y explicar cómo, a lo largo de estos últimos años, permití que él me pisoteara sin reparos, y una broma de mal gusto no justificaba el daño que yo había infligido a su vida. Esa noche, después de haber intercambiado mensajes en los que pasaba de suplicar perdón a amenazarme con acciones legales, decidí no responder ninguno de sus textos y guardar cada uno de ellos como prueba. Con cierto temor de que pudiera aparecer borracho, pasé la noche en casa de Emma. Y al amanecer sentí que por fin había tomado las riendas y me defendido de años de humillaciones. El siguiente desafío fue lidiar con todas sus pertenencias. No podía seguir acumulando 15 bolsas de basura en mi apartamento, y la idea de enfrentarme a él para devolverle sus cosas me resultaba insoportable. Fue entonces cuando Emma me propuso, de forma casi inesperada, la posibilidad de llevarlas todas al depósito de basura. Aunque la idea me parecía extrema, recordé los correos electrónicos con los planes para humillarme,
las infidelidades y los 3 años en los que le brindé apoyo mientras él se burlaba a mis espaldas. Así, esa mañana, Emma pidió prestado el camión de su hermano y cargamos todas las bolsas. Antes de partir, revisé minuciosamente para asegurarme de no tirar documentos importantes, como certificados de nacimiento o algún objeto familiar irreemplazable. No es que sea una monstruo. Con todo en orden, condujimos hasta el depósito local y literalmente lo tiramos todo. No me voy a negar que ver cómo la trituradora compactaba sus ropas de diseñador y esos inservibles coleccionables de videojuegos resultó, en cierto modo, terapéutico. Mientras regresábamos, recibí una llamada de Randy desde un número desconocido. Seguro había tomado prestado otro teléfono, ya que lo tenía bloqueado, y aunque no contesté, dejó un mensaje. Su auto había sido embargado y necesitaba recoger sus cosas de mi lugar para, al menos, tener algo con que ir a trabajar al día siguiente. Pero era demasiado tarde, Randy, demasiado tarde. De vuelta en mi apartamento, el ambiente se sentía extrañamente vacío sin todas sus cosas, pero al mismo tiempo, había una paz que hacía mucho no experimentaba. Ese mismo día cambié todas las cerraduras y mi arrendador fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. Sé que algunos podrían pensar que mi proceder fue extremo, pero después de 3 años en los que siempre lo puse primero y me trataron como un felpudo, sentí que era justamente lo que merecía. La situación continuó desarrollándose de manera inesperada. Su amigo Jake inundó mi teléfono con mensajes airados y hasta Amber, de mi trabajo, se mostró confundida ante el cambio repentino en el comportamiento frío de Randy. Los efectos en cadena no parecían detenerse. Edición, para aquellos que se preguntan sobre posibles problemas legales, les anticipo que consulté con una amiga experta en el tema. El auto estaba a nombre de Randy y aunque yo realizaba los pagos como un regalo, nunca tuve responsabilidad legal sobre él. Además, conservé todos los documentos importantes. No es cuestión de ser mezquina, jejeje. Actualización 2. La comunidad ha mostrado un apoyo increíble tras mi última publicación, y muchos me pidieron otro relato. Aquí les cuento lo ocurrido en la semana siguiente a que las pertenencias de Randy encontraran su nuevo hogar, en el depósito de basura. La mañana posterior a nuestra limpieza desperté con un leve rasguño en la puerta de mi apartamento. Un sonido sutil pero inconfundible que indicaba que alguien estaba allí. Revisé la cámara del timbre, instalada el año pasado tras un incidente de paquetes robados en mi edificio, y vi a Randy sentado en el suelo, completamente hecho trizas. Su cabello estaba desordenado, seguía vistiendo la misma ropa de hace 2 días, y parecía haber estado en movimiento sin rumbo. Con el volumen alto, noté que estaba deslizando varias notitas de papel por debajo de la puerta. Todavía en pijama, me acerqué y conté cerca de 7 mensajes. Por favor, háblame. Necesito mi ropa para trabajar, mi jefe me despedirá, mis padres no me hablan, mi carro se fue. ¿Qué le dijiste a todos? Estoy durmiendo en el carro de Jake, por favor responde. Por unos segundos, sentí una punzada de compasión, pero rápidamente recordé aquella larga espera de 2 horas en el restaurante, donde él planeó mi humillación. No era el momento de ceder. Recolecté todas las notitas como evidencia y me dirigí a preparar café. Sin embargo, mi cafetera decidió rendirse a mitad de la preparación, obligándome a recurrir al café instantáneo de emergencia que guardo para cortes de energía. La jornada ya había arrancado con todo. Al revisar mi teléfono, me encontré con 83 llamadas perdidas durante la noche, mensajes de números desconocidos y 17 mensajes de voz. Randy, evidentemente, no había dejado de intentar comunicarse. Estaba a punto de borrar todo cuando noté un mensaje de voz de su madre. Con curiosidad, lo escuché. Su tono era triste, no enfadado, y me agradeció por haberle abierto los ojos sobre cómo se sentía realmente su hijo, preguntando si podríamos hablar algún día. Confesó su vergüenza por haber criado a alguien que tratara a su pareja de esa manera. Guardé ese mensaje y borré los demás. Cabe aclarar que, hasta el momento, no he devuelto la llamada. Aún estoy procesando todo y no deseo involucrarme en un drama familiar. Mientras me preparaba para ir a casa de Emma, el timbre de mi puerta sonó de nuevo. Revisé la cámara y esta vez Randy ya no estaba, pero sí apareció su amigo Jake. Sin responder, escuché a Jake, quien aprovechó para decir que Randy estaba destrozado y que debía detener esta venganza, pues ya había ido demasiado lejos. Sin embargo, luego afirmó que jamás había estado en el restaurante y desconocía lo que había ocurrido hasta después del hecho. ¿Cómo era posible? Yo misma había visto a Jake reírse de las bromas de Randy a mis espaldas. Sospeché que trataba de manipularme. Al revisar la grabación de la cámara, confirmé que él había filmado toda la conversación, quizás para tener algo en mi contra. Una verdadera maniobra de gaslighting. Después de que Jake se marchó, agarré una maleta y me dirigí a casa de Emma. En el camino, revisé mi cuenta bancaria. Sí, la ansiedad me invadía, y para mi sorpresa, el reembolso del pago del carro ya se había procesado. Normalmente, esto toma muchísimo tiempo. No pude evitar hacer una pequeña danza de alegría en la acera, a pesar de que probablemente los transeúntes pensaran que era una completa lunática. Ya en casa de Emma, pedimos comida para llevar y me sentí lo suficientemente segura para repasar, de forma meticulosa, todo lo sucedido. Juntas, trazamos una línea de tiempo de los eventos. Humillación en el restaurante, la noche del jueves. Descubrimiento de los correos electrónicos de Randy planeando mi humillación, el viernes por la mañana. Envío de mensajes de voz a mi jefe y a mis padres, el viernes por la tarde. El traslado de sus pertenencias al depósito, el domingo por la mañana. Verlo escrito de forma tan ordenada me hizo cuestionar, por un instante, si había ido demasiado lejos. Emma, notando mi inquietud, tomó mi teléfono,
Mostró las capturas de pantalla de los correos de Randy y me obligó a leerlos en voz alta. La verdad era innegable, no había exagerado ni dado un paso en falso. Más tarde, me sentí intrigada por saber qué tan efectivo había sido mi operación Telegrama. Creé una cuenta nueva en Instagram, tranquilos, usé un nombre y foto de perfil completamente aleatorios. Y busqué el perfil público de Ri, ya que él estaba tratando de construir su marca personal. Su última publicación era una larga disculpa, vaga y enredada, en la que admitía haber cometido errores y herido a gente inocente, sin asumir la responsabilidad de sus actos. Los comentarios eran un caos, amigos preguntando qué había pasado, una chica, probablemente Amber, comentando «Llámame» con un emoji triste y hasta su prima, bajo el nombre Grandmas, cuestionaba su silencio. Admito que me puse a husmear un poco. Poco después, recibí un mensaje de Damon, un amigo en común, más cercano a Ri que a mí. Su mensaje era breve y «¿Podemos hablar?», transmitiendo confusión sin tomar partido. Al principio lo ignoré, pero luego Damon volvió a escribir, afirmando que Randy había contado a todos que yo había hackeado sus cuentas y robado cosas. Inmediatamente, lo llamé. Al contestar, Damon sonó genuinamente sorprendido. Durante nuestra conversación, me reveló que Randy había difundido una versión totalmente distorsionada de los hechos. Según él, yo había enloquecido tras una simple broma en una cena, hackeado sus cuentas personales, robado dinero y destruido sus pertenencias por una supuesta histeria femenina, presentándose a sí mismo como la víctima de una exnovia desquiciada. Sin dudar, le pregunté, ¿quieres saber qué sucedió realmente? Cuando aceptó, no me guardé nada. Le conté todo, la espera de 2 horas, la humillación pública, el hallazgo de los correos planeando mi ridiculización, los mensajes de voz que Randy envió a su jefe y a sus padres, y el hecho de que yo había apagado su auto mientras él se burlaba de mí a mis espaldas. Incluso le reproducí uno de esos mensajes en el que él me llamaba su cajero personal. Tras un largo silencio, Damon concluyó, vaya, ha estado mintiendo a todos. Resulta que, durante meses, Randy había contado historias falsas a su grupo de amigos, retratándome como alguien pegajosa, controladora en lo económico y emocionalmente inestable. Nada de eso era verdad, pero ellos le creyeron ciegamente por ser su amigo. Damon se disculpó por no haberme contactado antes y me pidió permiso para contarle la verdad a los demás. Conté lo que le había dicho la noche anterior, y a la mañana siguiente me sentí finalmente preparada para regresar a mi apartamento. Emma, mi mejor amiga, me acompañó para asegurarse de que Randy no estuviera merodeando por el pasillo. Aunque el lugar parecía tranquilo, al revisar debajo de la puerta encontré nuevas notas, esta vez con un tono aún más airado, mensajes como «Estás arruinando mi vida, te arrepentirás de esto» y «Mi favorito, sé lo que hiciste con mis cosas». Pues bien, recogí lo que había en ellas y lo llevé directamente al vertedero, algo que, en verdad, ya no era un secreto. Decidida a retomar el control de mi espacio, pasé el día limpiando a fondo mi apartamento y reorganizando los muebles. ¿No es increíble cómo desplazar un sofá a otra pared puede transformar por completo el ambiente de una habitación? Además, tiré las sábanas de la cama, que estaban cargadas de recuerdos, y pedí unas nuevas por internet. Incluso volví a colgar unos cuadros artísticos que había mantenido en el armario porque Randy solía decir que eran demasiado femeninos. Poco a poco, el apartamento volvía a ser verdaderamente mío. El miércoles por la mañana llegó un giro inesperado. Recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos en el trabajo de Ri, no de su jefe, sino directamente de ellos. Estaban investigando una situación y querían saber si podía aportar información sobre la conducta profesional de Ri. Sospecho que su jefe les mostró algunos de los clips de voz que Randy me había enviado, tras haberlo puesto en periodo de prueba. Respondí que compartía únicamente los mensajes de voz que él me había mandado de forma voluntaria, en los que hablaba de su entorno laboral y de sus compañeros. Dejé claro que yo no había grabado nada ni obtenido información de manera ilícita. Ante mi respuesta, me pidieron que reenviara aquellos mensajes relevantes. Así lo hice, enviando los 3 peores en los que Randy tachaba de incompetente a su jefe, se jactaba de hacer su trabajo y admitía tomarse descansos prolongados sin avisar. No sé qué sucedió luego, pero esa misma tarde Ri publicó un mensaje críptico en Instagram sobre el desempleo en América, así que, cada quien saque sus conclusiones. El jueves se tornó aún más extraño. Mientras hacía la compra en el supermercado, me crucé de manera totalmente inesperada con la madre de Ri. La situación fue incómoda y aunque intenté sonreír y seguir mi camino, ella me pidió conversar un par de minutos. Lejos de mostrar enfado, me agradeció por haber reenviado esos clips de voz. Resulta que ella y el padre de Ri habían estado apoyándolo económicamente durante años sin saber que él se burlaba de ellos a sus espaldas. El coche que yo pensaba ayudar a pagar, en realidad, ya lo habían adelantado ellos con el pago inicial y la firma del préstamo. Randy, por su parte, había estado tomando dinero de ellos y de mí. Con gran pesar, la señora se disculpó por haber criado a alguien capaz de tratar tan mal a los demás. Aunque yo no pude revelarle los correos electrónicos que planificaban mi humillación ni el tema con otra chica, porque hay cosas que los padres simplemente no necesitan saber. Al volver a casa, me encontré con un paquete en la puerta. Esta vez, sin ninguna nota, solo una pequeña caja de Amazon. Con cierto recelo, la abrí temerosa de que fuese algún regalo extraño de Randy. Pero dentro hallé una tarjeta de regalo de Starbucks y una nota de mi vecina del pasillo, agradeciéndome por haberme librado de ese vecino insoportable que, según ella, se pasaba el día poniendo música a todo volumen y siendo grosero con los demás. Exactamente una semana después del incidente en el restaurante, tomé la decisión de cambiar todas mis redes sociales a privado y bloqueé las nuevas cuentas de Ri,
pues ya había creado 3 desde que bloqueé las originales. Además, decidí cambiar mi número de teléfono, algo que había pospuesto por la incomodidad que implica, pero que resultó ser esencial para mi tranquilidad. Esta mañana, con cierto dramatismo, recibí una carta de la compañía de préstamo del coche. En ella se confirmaba que el préstamo había sido cancelado y el vehículo embargado. Venían incluidas fotos del coche siendo remolcado frente al apartamento de Jaque, donde se sabía que Randy se había estado quedando a vivir. Según la carta, por las pruebas presentadas sobre representaciones fraudulentas, no se tomarían más acciones legales, dejando el problema del préstamo en manos de Ri. Más tarde, Emma me llamó para saber si me sentía mal por todo lo ocurrido. Tras pensarlo bien, me di cuenta de que ni siquiera un poquito lo hacía. Randy pasó 3 años extrayéndome absolutamente todo, mi dinero, mi tiempo y mi autoestima. Yo simplemente mostré a todos quién era realmente, usando sus propias palabras y acciones como evidencia. ¿Qué sigue ahora? Empecé a depositar el dinero que antes se destinaba a los pagos del coche en una cuenta de ahorros, y estoy considerando adoptar una gata del refugio local, algo que, obviamente, Randy jamás permitiría, ya que solía decir que era alérgico, aunque, claro, él mismo llevaba antihistamínicos en su bolsa de gimnasio antes de visitar a sus padres, quienes sí tenían gato. En cuanto a Randy, la última información que recibí de Damon es que sigue durmiendo en el sofá de Jaque, sin empleo, sin coche, con todas sus pertenencias desaparecidas y su reputación hecha trizas. Todo por no poder resistirse a humillar públicamente a la única persona que lo había apoyado durante años. Como dice el refrán, juegas juegos tontos y ganas premios tontos. Edición, quiero agradecer a todos por el apoyo recibido y responder algunas preguntas frecuentes. No creo que vuelva a hablar con Randy, ni siquiera para buscar un cierre. Sí, consulté con una amiga que tiene conocimientos legales, todo lo que hice estuvo dentro de mis derechos. No guardé nada suyo, salvo documentos importantes que enviaré a sus padres. Sí, estoy pensando en cambiar las cerraduras nuevamente porque tengo miedo de que haya hecho copias. Actualizaré la situación si ocurre algo relevante, pero espero que este capítulo de mi vida se haya cerrado definitivamente. Edición 2. Varias personas me preguntaron sobre los mensajes de voz y cómo los reenvié. La verdad es que no fue nada complicado. Simplemente reenvié los mensajes de voz que me había mandado por Telegram a las personas mencionadas en ellos. Telegram facilita muchísimo el proceso de reenviar o guardar mensajes para luego compartirlos en otro chat, sin necesidad de recurrir a métodos complicados. Última actualización. Hola, comunidad, ha pasado bastante tiempo desde mi última actualización, alrededor de 6 meses, y muchos me han preguntado sobre el desenlace de la saga de Randy, así que aquí va un informe completo de cierre. Primero, me mudé aproximadamente un mes después de que todo se complicara. Mi antiguo apartamento seguía generándome incomodidad y, además, mi contrato de alquiler estaba por finalizar, por lo que encontré un lugar más pequeño pero encantador en otra parte de la ciudad. Aunque cuesta un poco más, la paz mental que me brinda no tiene precio. También adopté una gata a quien llamé Commie, una hermosa torti con una actitud muy marcada hacia los hombres. Curiosamente, cuando mi hermano vino a ayudarme a armar una estantería, ella se mostró reacia con él. Pero ahora duerme sobre mi almohada cada noche, ronroneando como si nada. He logrado ahorrar el dinero que antes se destinaba al pago del coche, que se usaba para el Mustang de Ri, y ya he acumulado más de $2,300. Planeo utilizar parte de ese dinero para un viaje en solitario a Portland el próximo mes. Nunca había viajado sola, y aunque me siento algo nerviosa, también estoy muy emocionada por la aventura. Sobre Randy, aquí les dejo las últimas novedades, ya que sé que muchos están interesados. Hace aproximadamente un mes, Randy perdió su empleo por completo. No solo fue por los mensajes de voz, que, admito, tampoco ayudaron, sino porque seguía llegando tarde y tuvo un colapso durante una reunión. Su propia madre me lo confirmó en mensajes ocasionales. Con el tiempo, hemos establecido una especie de relación basada en el respeto mutuo. Randy volvió a vivir con sus padres por un tiempo, pero según me contó su madre, no duró mucho. Siguió infringiendo las normas del hogar, llegando ebrio a las 3 de la madrugada, sin colaborar en las tareas y tratándolos mal, hasta que sus padres le impusieron un ultimátum: conseguir un trabajo y contribuir o mudarse. Él optó por marcharse. Ahora se la pasa quedándose en el sofá de distintos amigos, mientras su círculo social se reduce notablemente. Además, su coche fue subastado por la compañía de préstamos y se vendió por menos de lo que se debía, lo que significa que aún debe pagos por un vehículo que ya no posee. Su madre comentó que él intentó, incluso, culparme legalmente, pero según su propio abogado, no tenía fundamento, pues los pagos que hice se consideraron regalos y yo contaba con pruebas de su fraude. Por otra parte, la chica de su trabajo, Amber, se convirtió en su novia, aunque, según amigos en común, la relación es bastante tóxica. Ella descubrió que él hablaba con otras mujeres en Tinder mientras estaban juntos, pero lo perdonó. Se han separado y vuelto a unir en varias ocasiones. Pobre de ella, pues se encuentra en una situación similar a la que yo viví hace 3 años, y sinceramente espero que pronto pueda ver la realidad. No puedo olvidar lo más surrealista de toda esta saga. Hace 3 meses, el hermano de Ri se puso en contacto conmigo a través de Instagram. Solo nos habíamos visto un par de veces durante mi relación con Randy, así que fue totalmente inesperado. Se disculpó por el comportamiento de su hermano y, para mi sorpresa, me invitó a salir. Consideré su propuesta absolutamente inapropiada. Lo rechacé amablemente y lo bloqueé de inmediato. Algunas personas simplemente carecen de autoconciencia. Finalmente, hice un recuento de lo que gasté en Randy durante nuestros 3 años juntos, entre pagos de coche, cubrir la renta en periodos sin empleo, la mayoría de nuestras citas y varios préstamos que nunca se saldaron. Sumó más de
$30,000 dólares. Esa cantidad podría haber sido el pago inicial de una casa, haberme permitido viajar por el mundo o saldar mis deudas estudiantiles. En lugar de ello, terminé financiando el estilo de vida de alguien que me llamó perrita patética en la cara. Edición final. Algunos comentarios han sugerido que me excedí al lograr que Randy perdiera su empleo y al enviar la información a sus padres. Permítanme aclarar, no fui yo quien lo despidió, fueron sus propias palabras las que sellaron su destino. Y si aún defienden sus acciones tras haber ejecutado públicamente la humillación de alguien que lo apoyó incondicionalmente durante años, quizás deban replantearse sus valores. Además, a quienes me han preguntado si consideraría hablar con él nuevamente para obtener un cierre emocional, les respondo que no necesito escuchar sus excusas ni su versión de los hechos. Mi cierre llegó cuando salí de ese restaurante hace 6 meses, y todo lo que ocurrió después solo ha reafirmado que tomé la decisión correcta.